¿Por qué antes de ver al Hijo del Hombre, antes de ver al siervo, ¿no? El Hijo del Hombre es el siervo, Hijo del Hombre, a los pies del hombre, ¿no? ¿Por qué habla de angustia? Caerán a filo, serán pisoteados, habrá signos de angustia, enloquecerán las gentes, estruendos, se quedarán sin aliento, miedo, ansiedad, temblor. Entonces verán al Hijo del Hombre venir con poder y gloria. El poder y la gloria, ¿no?, de Dios. Y es más, dice, es muy enigmático, pero para mí ahora es muy evidente, ¿no? Cuando empiece a suceder esto, levantad la cabeza, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. No sé si este evangelio no sería de los que cogeríais como preferidos, ¿a que no? ¿A qué quiero llegar con esto? Pues que sí, Dios permite un momento en la vida, creo yo, ¿no? La he visto en otras vidas, yo os hablo de mí, donde efectivamente, ¿no?, como hoy leíamos en Lucas o como el Mateo, para mí está escrito precioso, ¿no? Mateo 24, 29, cuando dice: el sol se oscurece, la luna no irradia su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los ejércitos celestes tiemblan. Entonces, aparecerá el Hijo del Hombre. Entonces verán al Hijo del Hombre. Cada etapa tiene su sol, su luna, sus estrellas, sus ejércitos. Y esto es gracia, entonces, ¿no? Porque cuando mi vida se ha comenzado a desplomar, a caer, yo había puesto aquí los astros, aquí Venus, que está, tiene que estar a esta altura, el sol sale de día, la luna de noche, estas estrellas, la luna, todo lo tengo controlado, mi firmamento me obedece, ¿no? Y hoy se ha oscurecido, hasta me sienta mal que una nube se ponga en mi sol, ¿no? O, esta estrella hoy no la veo. Está como obligada a que brille todo según yo ya he concebido mi firmamento, ¿no? ¿Me estáis entendiendo, verdad? Porque eran mis puntos de referencia, y si se me mueve un solo punto de lo que yo he instalado en mi firmamento, me tambaleo, ¿no? O sea, es querer hacer una vida de seguimiento tan controlada. Aquí el sol, aquí la tierra, los eclipses, alguno muy de cuando en cuando, Ojo, cielo, obedéceme, ¿no? Como si mis puntos de referencia fueran irrenunciables. Yo sin eso no puedo vivir, es un montaje también, ¿no? Yo creo que me he enterado de verdad, me estoy enterando, ¿no?, de lo que es un adviento de verdad, cuando verdaderamente he besado la mano de Dios, que en momentos ha hecho que yo perciba, el sol nunca se oscurece, el sol es Él, ¿no? Pero parece que el sol se oscurecía y que la luna no irradiaba y que las estrellas, en vez de estar en el cielo, ¡bum!, se caían, y que ejércitos celestes, que eran celestes, pues se hacen terrestres y empiezan a ametrallar, ¿no? O sea, es cuando todo esto se ha desplomado, no se va desplomando, veré al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque por fin o me trasplanto a Él, o hago un trasplante de corazón, mejor dicho, o me trasplanta el corazón y la vida, o no tengo, frente a la angustia, pues, alegría, no tengo coraje, no tengo aliento, todo lo mío me va menguando,
me va menguando y yo lo percibo así. Hasta mi alegría natural, pues ya no, mis ganas mi pasión por vivir, mi paz, no me atrevo casi ni a pronunciarlo, que lo tenía, se ha ido como apagando, ¿no? Todas mis lucecitas, mis referencias se apagan y queda, el Adviento es como las vírgenes, ¿no? Una única luz, vivir de Él, en Él, que su espíritu me viva, ¿no? Eso lo profesamos muy pronto, pero vivirlo no sea tan pronto. Pero a la vez el corazón no puede dejar de desear eso. El espíritu es nuestro deseo irrenunciable también, ¿no? Puedo deciros que la visión del Hijo del Hombre es infinitamente más poderosa, gloriosa, verdadera, totalizante, inseparable, infinitamente más si uno tiene el valor de perseverar con la mirada fija en Él cuando parece que caes, te pisoteas, tienes miedo, ansiedad, porque se va haciendo el único punto fijo de estabilidad. Tú eres mi inmutable, yo no soy inmutable. Yo soy muy, muy mudable, muy cambiante, mi ánimo, mis esperas, todo es un torbellino, ¿no? Todas estas experiencias nos van trasplantando. Mi Adviento es la espera en que mi amor se haga firme porque creo en ti, firme porque espero en ti, firme porque tu amor es fiel, aunque yo te negara. Ahí veo al Hijo del Hombre. Si no, voy al lado, en vez de detrás, voy al lado del Hijo del Hombre. Es decir, mi voz todavía, tengo mis esperanzas, que no son de verdad, pero tengo mis creencias, tengo mis expectativas. El abandono de los santos, total abandono, la rendición, supone en verdad perder, que es ganar. El que pierda su vida, la gana. Morir para de verdad vivir en Él. Por lo tanto, una llega a dar gracias, porque mi firmamento se cae con todo el ejército. Donde yo ponía mis alegrías, mis afectos, mis planes, mis deseos de grandeza, mis deseos de valor, de ser valorada, mis deseos. Y es agotador sostener mi firmamento, porque tienes que estar a la altura de tu firmamento. Y de verdad, ya no se distingue lo que es la angustia o el pisoteo, porque queda Él. Y entonces hay una alegría honda, profunda, inmutable, que es una cosa que parece mentira que la criatura pueda vivir aquí, que se ven los santos. Por eso, hayan pasado por lo que hayan pasado, están fijos en su Señor, no solo la mirada, todo su ser anclado, fijo, estable. Por eso uno acaba dando gracias por todos los desplomes, caídas, oscurecimientos, dando gracias, porque yo nunca hubiera apagado mi firmamento. Si no me lo apaga algo o alguien, si no me lo apagan, si no siento ese miedo, tristeza, no sé qué, no sé cuál, nunca hubiera comprendido que yo no soy mi luz, ni mi alegría, ni mi esperanza, que yo sin Él soy miedo, obsesión, tristeza, etcétera, etcétera. Añadid la lista que queráis, ¿no? Pero a esa lista muy larga, añadidle los contrarios, los positivos. La alegría que el mundo no puede dar. Habla de alegría completa,
Pero es que esa otra alegría superficial, yo ya sé que lleva a vacío. Entonces yo quiero esta alegría que se completa en la entrega de la vida. Solo eso es lo completo. Completo es esto, pasión, muerte y resurrección, ¿no?